Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 6 de octubre 2025. Primera lectura. Jonás 1, versículo 1 en adelante. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado de Jonás 2. En el peligro grité al Señor, y me atendió. En el peligro grité al Señor, y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio, y me escuchaste. En el peligro grité al Señor, y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor, y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor, y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta su santo templo.
En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Evangelio, Lucas 10, versículo 25 al 37. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo reinen en sus corazones. Hermanos, hoy vemos la famosa parábola de el buen samaritano. Hermanos, vamos a meditar un poquito de qué es lo que está pasando en esta parábola. Jesús le pregunta a un maestro de la ley, un doctor de la ley. Imagínate, era una de las personas más sabias de aquellos tiempos sobre la ley de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios mandaba, lo que Dios pedía, lo que Dios quería de nosotros. Y dice Jesús: había un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, lo cual lo vio y pasó de largo. Hermanos, el simplemente hecho de haberlo visto, ya ese sacerdote es cómplice de no haberlo ayudado. Si ese sacerdote hubiera pasado por el camino y no hubiera visto al hombre, de casualidad no lo hubiera visto, él no hubiera sido culpable. Pero como sí lo vio y ni siquiera le preguntó: oye, ¿estás bien? Oye, ¿necesitas algo? Oye, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? Y si el hombre le hubiera dicho: estoy bien, no te preocupes, sigue adelante. Ahorita me levanto y yo sigo con mi camino. Pero no, ni siquiera le preguntó nada. Entonces ahí ya la persona ya es cómplice, porque no le ayudó al sacerdote. Dice:
De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio también y siguió adelante. Fíjate cómo Jesús pone estrictamente, dice, lo vio, también lo vio y siguió también adelante. Siguió adelante. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también vemos al necesitado? Vemos al pobre, vemos al que necesita una mano. Y ni siquiera le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Dios no nos está pidiendo, hermanos, que demos todo, que demos lo que no tenemos. Dios de menos nos está diciendo, de menos pregúntale cómo está. Dile, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo 10 pesos y te doy 5. Traigo $10, te doy 5, te doy 3. O te los doy todos. Dios no nos está pidiendo que demos hasta lo imposible, sino que Dios nos pide que demos dentro de nuestras posibilidades. Vamos a seguir meditando. Dice, de igual modo, pero un samaritano que iba de viaje, y para los que no saben, un samaritano, hermanos, era una persona que no era del pueblo de Dios. Era una persona que adoraba a otros dioses. Era una persona calificada como que tú no sigues a Dios, tú no conoces a Dios, tú no sabes ni lo que estás haciendo. En nuestros tiempos de hoy, ¿quién sería un samaritano? Un samaritano podría ser un ateo. Un samaritano podría ser un hindú, un musulmán, podría ser una persona homosexual, podría ser una persona que a nuestro punto de vista está 100% alejado de Dios. Sin embargo, Jesús lo pone como ejemplo y dice que Él sí hizo la voluntad de Dios. ¿No les ha pasado que algún día en nuestras vidas nos ha ayudado una persona que para nuestro entendimiento, para nuestro pensamiento, tal vez esa persona estaba muy alejada de Dios? O esa persona nos puso un ejemplo y tal vez es atea. O tal vez esa persona tiene años que no va a la iglesia. Tiene años que vive como que si Dios no existiera. Sin embargo, nos ha puesto el ejemplo. Y esto a mí me ha pasado personalmente, hermanos. Me ha pasado. Me pasó con una persona, un vecino de un lugar que se ofreció a ayudarme. Y yo me quedé con la boca abierta porque esta persona estaba alejada de Dios. No es muy así de ir a la iglesia. No es una persona de que tú digas, va cada domingo, no. Es creyente, pero alejado. Pero me ha ayudado a mí de una manera que yo me quedé con la boca abierta, porque me ayudó de muchas maneras cuando yo lo necesité. Y por eso esto se aplica, hermanos. Se aplica aquí. Y esto no significa que nosotros nos alejemos de Dios. No significa que para hacer la voluntad de Dios tenemos que estar alejados de Él. No, significa que los que ya estamos en el camino, que pongamos esas manos a la obra, pongámonos a trabajar y hacer lo que Dios nos pide. Dice, fíjense la diferencia de este hombre. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, también lo vio, los tres lo vieron, se compadeció de él, se compadeció, tuvo compasión. ¿Qué es tener compasión, hermano? Sentir lo que el otro siente, ponerte en los zapatos del otro, ponerte en la situación que el otro está. Segundo, dice, se compadeció de él, se le acercó. Se le acercó. Hermanos, los otros lo vieron,
no sintieron compasión y no se le acercaron. Sin embargo, el samaritano ya hizo dos cosas que los otros no hicieron. Se lo vio, sintió compasión y se le acercó. Obviamente, al acercársele, ¿qué es lo que pasa? Al acercarse, uno te das cuenta de la situación de esa persona. Te das cuenta cómo está esa persona. Tal vez al acercarse pudo ver la sangre, pudo ver que estaba malherido, pudo ver que estaba golpeado, pudo ver que le habían robado sus pertenencias, pudo ver que tenía hambre, que tenía sed, que tal vez no se podía mover, que tal vez estaba ya a punto de morir. Pero si no nos acercamos, no vamos a poder ver la necesidad de esa persona. ¿Nunca les ha pasado a ustedes, hermanos, que uno visita a alguien muy pobre en su casa y hasta que no entras en su casa te das cuenta en la situación en que viven ellos y dices, mira, que en qué situación de carencias están? Mira, y siente uno feo porque ves tal vez sus muebles, ves su situación económica, ves que tal vez no hay mucha comida, ves que los niños tal vez no traen zapatos, que los niños tal vez no traen ropa. Ves esas carencias, pero hasta que no uno se acerca a ese hogar, a esa persona, hasta que no le preguntas cómo estás, cómo te sientes. Entonces esto de ver, sentir compasión y acercársele. Por eso el Papa Francisco decía mucho, sean pastores con olor de oveja. O sea, un pastor que anda entre las ovejas. Dice, vayan a las periferias, el Papa Francisco, vayan a las orillas, vayan donde está la necesidad, vayan donde está el peligro, vayan donde están los gritos que claman por justicia, los gritos de la gente que claman, necesito ayuda, tanto espiritual como económica. Dice, ya no tengo más tiempo, hermanos, la verdad, para seguir profundizando en la lectura, pero algo para ya terminar, dice que no solamente lo llevó, lo cuidó, y hasta el otro día, fíjense, lo cuidó toda la noche. Dice, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón que viene siendo como un hotel y cuidó de él. Al día siguiente, quiere decir que lo cuidó toda la noche. Al día siguiente sacó 2 denarios. O sea, no solamente puso esta persona su tiempo, desvió su viaje, lo cuidó toda la noche, sino que sacó 2 denarios. No le dijo al dueño del hotel, no le dijo, oye, pues hay que esta persona hay que pague como él pueda. No, él sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. O sea, no solamente se olvidó de él, no solamente lo cuidó, lo protegió, lo curó, sino que todavía después de que él regresara de su viaje, iba a pasar al hotel, iba a preguntar, oye, ¿cómo está fulano de tal? Ya se curó, ya se fue, todavía está aquí, te debo algo de lo que hiciste por él. Entonces ahí nos dice que a veces predicamos nosotros la palabra de Dios y nos olvidamos de las personas, nos olvidamos de fulano de tal. Pero no, aquí el Señor nos dice, no te olvides de él. Llámale, mándale un texto, pregúntale cómo está. No nos olvidemos de nuestros hermanos y hermanas que son nuestros prójimos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Jesús, hoy tú nos quieres decir que tú eres un Dios misericordioso, que tú andas buscando, Señor, a tus hijos, a tus hijas, para perdonarlos. Hoy tú me recuerdas, Jesús, que tú estás listo siempre allí para darme esa misericordia, ese perdón que yo necesito.
y que si he pecado, Señor, que no tenga duda y no tenga temor en acercarme a ti, pues tú te complaces en perdonar al pecador, aunque sean 1000 veces, aunque sean 1.000.000 de veces, tú no te cansas de perdonar, siempre y cuando me arrepienta de corazón y con un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a ser diferente. Señor, yo quiero confiar en ti. Enséñame, Jesús, a confiar en ti. Enséñame, Jesús, a acercarme a ti con confianza, como cuando se acerca un niño a un padre bueno, a su padre que lo ama y que lo quiere, y que sabe ese niño que su padre siempre va a estar allí para defenderlo, para protegerlo, para cuidarlo. Señor, que la humanidad sepa que tú eres amor antes que todo, que tú eres misericordia antes que todo, Señor. Yo te quiero perdonar, yo te quiero, mi amor, dar. Escucha mi corazón, allí mis gracias obtendrás. Acércate a mí, te rescataré y levantaré. Mi fuente de misericordia es la fuente de mi ternura. Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia yo te quiero limpiar. Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco. Dime, Jesús, en ti confío. En ti confío, Jesús. Oh benditos rayos de misericordia, blanco y rojo, sangre y agua, que brotaron, Señor, de tu pecho para salvar al mundo, para salvarme a mí y perdonarme mis pecados, Jesús. Hoy yo me acerco a ti con confianza, Señor, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tú me amas, que tú me perdonas, aunque yo te haya fallado, aunque yo haya pecado, aunque yo, Señor, horriblemente haya quebrado tus mandamientos. Hoy, Señor, me arrepiento de corazón y confío en ti, confío en tu palabra, confío en que tú me amas y me perdonas. Ven a mí con confianza, no tengas miedo que te cuido. Llevo grabado tu nombre en
en la palma de mi mano. A las 3 de la tarde, cuando morí en la cruz, mi abismo de misericordia de par en par para ti se abrió. Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia yo te quiero limpiar. Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar. Con mi divina misericordia yo te quiero, mi amor, dar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mis rayos rojo y blanco. Dime, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús. Que Jesús sea glorificado por siempre. Amén.